Estas son 6 creepypastas que no te dejarán dormir, parte 2. Por si no habíamos tenido suficiente con la primera parte, vamos a por la segunda. Número 6. Anora Petrova. A través de un email, Anora Petrova, una patinadora artística sobre hielo famosa, le contó a un amigo que estaba muy asustada por lo que había pasado hacía unos días. Le contó que, con los nervios de la competición y sin poder concentrarse en nada, decidió pasar el tiempo buscando información sobre ella en internet. En esa búsqueda fue a parar a una página de Wikipedia que alguien había creado sobre ella. El caso es que no había mucha información, casi era un borrador, pero antes de cerrarla, se percató de que decía que ella había ganado la competición de ese año, que aún estaba por celebrarse. Teniendo en cuenta que Wikipedia lo puede modificar cualquiera, pensó que tenía que ser algún fan o incluso alguien de su familia que lo había puesto para darle ánimos o como un amuleto. Sea como sea, ganó la competición, su primera victoria. A raíz de eso cogió la costumbre de mirar su página antes de cada competición y todas y cada una de las veces acertó. Aunque lógicamente le parecía extraño, estaba contenta por las victorias. Era feliz hasta que las cosas comenzaron a torcerse. En el email le cuenta a su amigo que antes de una competición importante para asegurarse la victoria, ella misma editó la página, pero inmediatamente después la reeditaron diciendo que su egoísmo le arruinó la vida. Empezaron una serie de eventos terribles, cada vez peores. Sabía que tenía que dejar de mirar la página, pero no podía hacerlo. Para empezar, predijo que la cuchilla del patín de otro competidor se partiría y le daría en la cara, y así fue. Además, le acusaron a ella de manipular esos patines y le echaron de la competición. Más tarde vio que habían puesto que Anora era una huérfana patética y con miedo llamó a sus padres, pero no contestaron. En su lugar solo pudo escuchar una risa. Siempre que llamaba, había alguien riéndose de fondo. Fue después cuando la policía le dio la noticia del accidente de sus padres. Se enteró que no había llamadas en sus móviles. Intentó de alguna manera rehacer su vida buscando algún trabajo, pero cuando miró la página para ver si lo iba a encontrar, vio que ponía que Anora había muerto completamente sola. Ella siguió mirando la página compulsivamente esperando que cambiase en algún momento, pero no cambió. La encontraron tiempo después en la habitación de su casa recostada frente al ordenador, que mostraba su página de Wikipedia. Número 5. Candle Cove. Un usuario con el nombre SkyShale003 creó un foro para hablar con personas que se acordasen de haber visto un show infantil llamado Candle Cove, un programa que emitieron hace 30 años más o menos. Quería hablar con gente que lo hubiera visto para saber si ellos también tenían pesadillas sobre el programa aún después de tantísimos años. El programa era un show con marionetas de bajo presupuesto. Aquello le daba un aire bastante siniestro, como ha pasado con otros shows infantiles. La directiva no controla bien el tema y terminan haciendo una aberración. El caso es que no le costó nada encontrar a otras personas que estaban como él. Se acordaban vagamente de los capítulos y compartían sus historias, pero de lo que más hablaron es del capítulo final. En él salían todas las marionetas del show a despedirse, pero de repente, sin ningún motivo aparente, se escuchaban gritos histéricos mientras se veían unas imágenes borrosas de las marionetas. Claro, aquella imagen los dejó llorando a todos, y tanto les impactó que no lo han podido olvidar. Algunos usuarios, entre ellos Mike Painter65, dijeron que le preguntaron a su madre por qué les dejaron ver aquello. Mike Painter cuenta, como los demás, que su madre se sorprendió mucho de que se acordase del show. Le explicó que cuando era pequeño lo que hacía era sentarse delante de la televisión diciendo que veía un programa de piratas llamado Candle Cove, pero no había nada. Todos los días durante 25 minutos exactos se quedaba mirando la estática. Número 4. El hueco de la cerradura. Le advirtieron que no mirara la habitación sin número, pero el hombre no lo pudo evitar. Resulta que al registrarse en el hotel, la recepcionista le dijo que de camino a su habitación hay otra pero sin número. Le dijo que pasase de largo, que la ignorase por completo. Le dijo que esa habitación se usaba para almacenar cosas. A él le parecía una advertencia extraña para hacer desde el primer minuto nada más entrar. Si era solo un almacén, bastaría con poner un letrero y ya está. Todo aquello no hizo más que aumentar su curiosidad. Si la recepcionista quería que se alejara, le estaba haciendo de pena. Cuando fue a su habitación y vio la puerta sin número, sintió la tentación de mirar, pero de primeras logró contenerse. Sin embargo, al día siguiente, al pasar de nuevo por delante, la intriga lo estaba matando y quiso saber lo que había dentro. Intentó abrir la puerta, pero lógicamente estaba cerrada, pero aun con la intriga, quiso ver lo que había dentro y miró a través de la cerradura. Cuando logró acostumbrar la vista, vio que lo que había detrás de la puerta era una habitación normal, como la suya. Y ya está, se termina aquí la historia. Tanta expectación para nada. No, a ver, sí que había algo. En la esquina había una mujer de espaldas apoyada en la pared. No había nada especialmente extraño salvo en la descripción de la recepcionista. ¿Por qué ocultar con tantas ganas una habitación normal? Al tercer día sintió de nuevo la necesidad de mirar, pero esta vez no lograba ver nada en concreto, solo un color rojo, como si la mujer lo hubiera tapado para que el pervertido no le espiase. Como si eso le hubiera indignado, como si su derecho fuese saber lo que había dentro, se fue a la recepcionista y le preguntó de nuevo por la habitación, contándole lo que había visto. Que le había mentido, que no era un almacén. La mujer empezó a contarle que hace muchos años un hombre mató a su novia en esa habitación y desde entonces no dejan entrar a nadie porque el espíritu de la mujer se ha quedado en la habitación. La describió como una mujer muy normal, pero eso sí, tenía los ojos inyectados en sangre, rojísimos. El hombre, pensando lo que le había dicho, supo que la mujer no había tapado la cerradura, sino que le estaba mirando. Número 3.
no desinformación por internet. Pensaba que las historias de terror le ayudarían a educar mejor a su hijo. Siendo padre soltero no lo tenía fácil, por lo que usaba el miedo, las historias de miedo, para que entendiera el peligro que suponen algunas cosas. Un día, estando con su hijo, le comentó que le iba a explicar una historia. El chico ya sabía que le contaría algo de terror y en cierto modo ya se había acostumbrado a ello. Tantas historias sobre fantasmas y brujas lo habían insensibilizado. Aun con esas, el padre comenzó su historia. Colby le contó, era un niño que siempre que podía tenía un rato para hablar con sus amigos que había hecho a través de un juego. De este modo fue como conoció a Helper, un usuario del que se hizo amigo bastante rápido jugando con él. Después de un tiempo, Helper quería hacerle un regalo a Colby por haberle ayudado tanto en el juego, pero quería hacerle un regalo en la vida real, por lo que le pidió su dirección. El chico sabía por dónde iba su padre, que no hay que dar información a extraños. Pero aún así su padre continuó. Colby de algún modo se arrepintió de haberle dado la dirección y estuvo todo el día preocupado, así que en cuanto llegase la noche, aprovecharía ese momento para confesar a sus padres lo que había hecho, era lo mejor. Se tumbó en la cama y esperó a que fueran a darle las buenas noches. La casa estaba tranquila, podía escuchar la lavadora del cuarto de al lado y a su hermano llorando en la cuna. En ese momento escuchó cómo subían por la escalera y vio a su padre asomándose por la puerta de la habitación. Comenzó a confesarle lo que había hecho, pero notó que su cara era un poco diferente y no parecía mover la boca al hablar, así que se detuvo y le preguntó si estaba bien. Él contestó que sí, que no había ningún problema pese a que la voz le había cambiado. El niño, ya nervioso, le preguntó si estaba su madre y poco a poco ella también se asomó justo debajo de él. Nada más aparecer le pregunta, ¿vas a contarnos que le has dado nuestra dirección a Helper? Sabes que eso no está bien, Colby, ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que hizo cuando vino? Nos mató a los dos nada más abrir la puerta. En ese momento las cabezas se balancean y ve cómo entra lentamente un hombre en su habitación y una vez dentro tira las cabezas decapitadas de sus padres y saca el cuchillo. Se lo pasó bien con Colby, no quiso matarlo rápidamente, lo fue apuñalando y cortando con el cuidado de no dar en puntos vitales, lo alargó más de una hora. Cuando se aburrió escuchó el llanto del bebé en la otra habitación y pensó que ya que estaba también lo mataría, pero al verle, el niño dejó de llorar. Helper cambió de repente, cogió al niño como si llevara toda la vida haciéndolo pese a que nunca lo había hecho, y decidió que no lo mataría. Le gustó tanto que lo crió como si fuera su hijo, y lo llamó William. Su padre supo que la historia había tenido éxito cuando vio que su hijo no reaccionaba, así que le pasó la mano por la cabeza y le dijo, ¿verdad que no darás información a desconocidos, William? Número 2. La casa sin fin. Cerca del vecindario hay una casa abandonada que es conocida como la casa sin fin. Los chicos la llaman así porque ninguno de ellos ha tenido el valor de recorrerla entera, de llegar hasta el final. Aquí es cuando empieza la historia de David, un chico que fue retado a atravesar la casa. Si lo conseguía le prometieron $500. No estaba nada mal para solo tener que cruzar la casa de lado a lado, era bastante dinero. No era especialmente valiente, pero esos 500 eran muy jugosos y total, solo era una casa abandonada, así que aceptó. Todos estaban listos, David entró con decisión fingida pero que nadie pudo notar. Luego esos amigos se fueron a la parte de atrás para verle salir mientras uno vigilaba la puerta central. Una vez dentro, David vio que cerca de la entrada había una habitación con el número 1. Pensó que sus amigos habían creado como una especie de pasaje del terror y él tenía que seguir los números para llegar al final. Quizá le preguntasen algo para saber si había hecho el recorrido entero. Sea como sea, se metió dentro de la habitación número 1 y nada más hacerlo no pudo evitar reír. Habían puesto una decoración de Halloween muy infantil, arañas falsas, esqueletos de plástico desproporcionados, las paredes un poco pintadas con spray. Supo que si todas las habitaciones eran iguales, sería hasta divertido. Al entrar en la habitación número 2, la cosa había mejorado bastante. En este punto había una máquina para crear humo, unas luces que daban sombras por todas partes. El tema es que cada vez que avanzaba a otra habitación lo que encontraba dentro era peor. En la 3, por ejemplo, había insectos reales por todas partes que comenzaron a atacarle. En la 4, entró en una habitación vacía completamente. Por no había puertas. Aquí estuvo un rato largo encontrando alguna explicación, hasta que la puerta apareció sin más. La 5 y la 6 eran también habitaciones vacías, pero con una silla en el centro y un foco de luz. En la 7 se sumió en una oscuridad tan profunda que no podía ver sus manos. Sentía aún así que había alguien más en la habitación y estaba justo a su lado. Podía escuchar su respiración. Con angustia comenzó a arañar una de las paredes como si tuviera la esperanza de atravesarla y pasar a la siguiente, aunque en ese punto no pensaba en continuar el juego, sino en salir de esa casa como fuera. De alguna forma consiguió encontrar la puerta y la habitación número 8 es la que le empezó a romper por dentro. Lo anterior bien podía haber sido el terror y la angustia más grande que había sentido, pero cuando vio esto, pensó que estaba loco. Era como la 5 y la 6. En mitad de la habitación vio una silla con un foco, pero en este caso había una persona sentada, y no una cualquiera, sino un clon de él mismo, con el número 9 escrito en el pecho. Su clon empezó a rogarle que no le hiciera daño, que sabía lo que iba a hacer. David miró por toda la habitación intentando comprender aquello de algún modo. Seguía sin entenderlo, pero vio que debajo de la silla había un cuchillo.
tardó bastante en darse cuenta de que no pasaría a la siguiente habitación si no mataba a su clon, y así lo hizo. Cuando le clavó el cuchillo, la lámpara se apagó y sintió como su clon se desvanecía. Debía estar en la habitación número 9. Allí permaneció inmóvil durante horas o días, ya no estaba seguro de nada, se había abandonado completamente. Pero al final, en toda aquella negrura, pudo ver una luz por un pasillo que le guiaba por otra puerta, pero no tenía número. No tenía muchas esperanzas, pero al atravesarla, regresó de nuevo al vestíbulo. Estaba todo como antes, pero había un cartel que le felicitaba por haber llegado al final de la casa y además vio los $500 de la apuesta, por lo que supuso que sus amigos la habían dejado ahí. En un ataque de locura comenzó a reír de manera sostenida, no podía evitarlo, reía porque había logrado salir de la casa, reía porque tenía el dinero, reía por estar por fin de camino a casa y reía de forma descontrolada cuando vio que antes de entrar a su casa había un gran número 10 grabado en la puerta. Número 1. Mensajes. Nathan estaba pasando por la peor época de su vida. Su novia había muerto no hace mucho y ahora estaba intentando junto con su familia borrar su Facebook. Lo más extraño es que un día, sin venir a cuento, recibe un mensaje desde su cuenta, un simple hola. En un principio pensó que alguien al enterarse de su muerte lo estaba utilizando para hacer una broma de mal gusto, por lo que lo notificó sin darle más importancia. Pero al poco tiempo la cosa fue empeorando. Seguía recibiendo mensajes sin mucho sentido, como a medias, mensajes que decían que la llamara, que parase, que tenía miedo y que hacía frío. Y para rematar, se etiquetaba en fotografías nuevas donde ella no aparecía. Es verdad que aquello le disgustaba, pero en el fondo sabía que si no era una broma era algún fallo, que recopilaba partes de conversaciones antiguas y las publicaba como nuevas. Pero esa teoría suya se desmoronó en el momento en el que ella dijo que hacía frío. Recuerda que justo antes de morir ella no paraba de repetir que tenía mucho frío. Ya no sabía ni qué pensar, todo aquello le ponía triste y furioso. Pensó en dejar de escribir a su novia e ir a ver a la familia para ver qué se podía hacer, pero antes de dejar el ordenador recibió un último mensaje, una imagen. Una fotografía de la habitación de Nathan vista desde la puerta justo en ese momento, estando él delante de su ordenador. Y ya sabes, si tienes ganas de más, te dejo la primera parte justo aquí, por si tienes ganas de quitarte más el sueño. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta luego. Se me va la olla. Hasta luego, dice. ¿Cómo puede ser que una frase que llevo repitiendo 3 años la diga mal ahora? Ay... Estoy loco.